Bienvenidos, bienvenidas. Congruencia de triángulos. Dos triángulos son congruentes. Ese es el símbolo, la forma como se denota la congruencia. Si, solo si, cumple estas dos condiciones. Primero, lados respectivamente congruentes, es decir, igual medida. Dos, ángulos respectivamente congruentes, igual medida. Criterios de congruencia de triángulos. Primero, triángulos en general, lado, ángulo, lado, ángulo, lado, ángulo y los tres lados. Segundo, triángulos rectángulos, es decir, el que tiene un ángulo de 90 grados. Cateto, 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 ángulo, hipotenusa, cateto, hipotenusa, ángulo. Cabe resaltar de que este ángulo que se marca acá es diferente al de 90, porque ese ya es fijo. Recomendaciones para analizar la congruencia de triángulos. Primero, el criterio debe ser consecutivo. Observemos la lupa en 3. Tenemos el triángulo 1 y el triángulo 2, marcado como indica la figura. Entonces, el triángulo 1 es congruente con el triángulo 2. ¿Por qué? Lado, ángulo, lado, consecutivo. Lado, ángulo, lado, consecutivo. Entonces es congruente por este criterio. Yo no puedo decir lado, ángulo, ángulo. Me estoy brincando. Ya no estoy formando el concepto de consecutivo. Claro en esa idea. 2. Comenzar donde exista más información. Esto para el caso de triángulos combinados. Muchas veces tenemos ejercicios donde un triángulo está dentro de otro. Y se puede tener más información en el triángulo interior o se puede tener más información en el triángulo exterior. Tercero, partes correspondientes es lo que resulta después de la congruencia. Observemos lo siguiente. Como ya sabemos de que este triángulo 1 y el triángulo 2 son congruentes por lado, ángulo, lado, entonces, ¿qué decimos? En partes correspondientes. ¿Quién se opone a puntico? A este ángulo. Se opone este lado. Este lado. ¿Quién se opone a puntico? Se opone este lado. ¿Sí? ¿Quién se opone al gancho? Se opone este ángulo. ¿Quién se opone al gancho? Se opone este ángulo. ¿Sí? ¿Quién se opone al lado de una raya? Se opone el ángulo de dos rayas. ¿Quién se opone al lado de una raya? Se opone el ángulo de dos rayas. Esto que marcamos con azul tiene que ver las partes correspondientes del triángulo que estamos trabajando. Espero que te haya quedado claro. Suscríbete, comparte la información. Hasta la próxima. Recuerda visitar lista de reproducción de los diferentes temas.